Cordial saludo, doctora Cristina Flores. Le presento a mi grupo de trabajo, Paola Ramos, Luis Duarte, Julio Castaño y quien le habla, Esperanza Mena. Vamos a hablar sobre la naturaleza del currículo, innovación curricular, unidad 1. Voy a explicar cómo hace la ruta de exposición. Tendremos 5 temas a tratar. En el punto 1 será el punto de partida, que es el currículo. En el segundo tendremos el caso de análisis, el cual está centrado en el Colegio Técnico Distrital Rodrigo de Triana. De terceras hablaremos de los retos curriculares en cuanto a la flexibilidad, tecnología y crisis sostenible. En el cuarto tema será la propuesta de cambio, cuáles serán las condiciones para innovar y las rutas de implementación. Y como quinto y último, será el cierre en el cual veremos las conclusiones y las referencias académicas. Recordemos que el currículo no es solo un plan de estudio, es una respuesta pedagógica, social y cultural a un mundo en transformación. Comenzaremos hablando entonces de qué es el currículo. Es la base para el diseño de los planes de estudios de asignatura, es el mapa y la hoja de ruta de enseñanza. Su importancia radica en que estructura los objetivos, contenidos y metodologías, garantizando que el proceso de aprendizaje sea coherente, equitativo y responda a las necesidades de desarrollo personal y profesional de los estudiantes. El concepto de currículo es polisémico y ha sido abordado desde perspectivas diferentes, desde la técnica, crítica y social cultural o socioculturales. Se alinea lo que se enseña con los métodos de evaluación, asegurando que todos los estudiantes adquieran las competencias básicas necesarias. Permite adaptar los contenidos a la diversidad del aula, respetando los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de cada estudiante. Funciona como un contrato social que permite los valores, habilidades, conocimientos que la comunidad global y local demanda. En términos generales, el currículo constituye la planificación sistemática de los aprendizajes, pero también refleja las tensiones entre las demandas sociales, económicas y culturales. Por lo tanto, la sistematización, aunque ayuda a organizar, no puede ser una camisa de fuerza que no le permita al estudiante hacer innovaciones que aporta de su experiencia de vida. Y por otro lado, en un contexto de vulnerabilidad, puede limitar al docente, ya que a veces es más importante trabajar en la calidad humana del estudiante que en sus procesos cognitivos. Por consiguiente, el currículo es un punto de partida muy importante, pero debe tener flexibilidad y no puede diseñarse del espaldas al contexto social en que se encuentre la institución educativa para el cual fue diseñada. El presente trabajo se fundamenta en el currículo específico de las áreas técnicas del Colegio Técnico Distrital Rodrigo de Triana, de la localidad de Kennedy, Bogotá, Colombia, el cual imparte 4 especialidades: mantenimiento, mecanizado, alimentos y electricidad. Se analizarán los retos de este currículo con la actualidad del contexto educativo, en cuanto a la flexibilidad curricular, preparación ante las emergencias, sostenibilidad, pertinencia, inclusión, tecnología y por último la formación para la vida. Escogimos este tema partiendo de los temas del foro con respecto a hegemonía económica versus pertinencia social. ¿Cuál es el papel del currículo en la formación de ciudadanos críticos? ¿Es posible un currículo que responda a la productividad económica sin sacrificar la dignidad humana y el compromiso social? Nos pareció muy interesante el tema a tratar y desarrollar, porque efectivamente hay que hacer un pare y analizar este currículo, sobre todo en los colegios que son técnicos. Si estamos realmente haciendo una reflexión crítica o estamos preparando a los chicos simplemente para hacer obra de mano barata. Buenas noches para todos. Mi nombre es Paola Ramos y continúo con los retos del currículo en la actualidad. Aquí presentamos los principales desafíos que enfrenta el currículo actual. Se identifican 5 grandes retos, que son la flexibilidad curricular, la preparación ante las emergencias, la sostenibilidad y pertinencia,
la inclusión apoyada en la tecnología y la formación para la vida. La idea central es que el currículo ya no puede limitarse a transmitir conocimientos. Debe responder a un entorno cambiante marcado por transformaciones tecnológicas, transformaciones sociales y laborales. Es por eso que innovar en un currículo significa encontrar un equilibrio entre las necesidades del mercado laboral, el desarrollo humano y las demandas del contexto local y global. En, en cuanto a la educación técnica y movilidad social, se destaca cómo la educación técnica puede convertirse en una herramienta de movilidad social. El currículo que se analizó propone un recorrido progresivo desde la exploración vocacional en sexto grado, pasando por la formación en fundamentos técnicos hasta llegar a la especialización en los últimos años de bachillerato. Lo importante es que este modelo amplía oportunidades para los estudiantes, ya que les permite acceder al empleo, emprender o continuar sus estudios superiores. En este sentido, la educación técnica no solo desarrolla competencias laborales, sino que también favorece la inclusión y la construcción de proyectos de vida un poco más amplios. En cuanto a la flexibilidad curricular, uno de los principales desafíos identificados es este precisamente. Esto implica que el currículo pueda adaptarse a los cambios sociales, tecnológicos, profesionales, sin que se pierda la calidad académica. La flexibilidad se observa en varios niveles, en los tiempos de aprendizaje, permitiendo trayectorias más personalizadas, también en los contenidos mediante asignaturas optativas y actualizadas, y desde la dimensión pedagógica, otorgando al estudiante un papel más activo en su proceso formativo. Además, se enfatiza también en que la educación no debe responder únicamente a las demandas empresariales, sino también promover valores como la inclusión, la justicia social y la participación democrática. Finalmente, en cuanto a inclusión y tecnología, em, hay una relación y aquí señalamos que las TIC representan una verdadera innovación solo cuando transforman la práctica pedagógica y además mejoran las oportunidades de aprendizaje. Entonces, la experiencia que tuvimos en la pandemia demostró que no basta con disponer de herramientas tecnológicas, también se requiere formación docente, infraestructura adecuada y estrategias didácticas que respondan a la diversidad de los estudiantes. Entonces, por eso la propuesta es integrar la tecnología, pedagogía y la inclusión para para poder desarrollar competencias digitales, pensamiento crítico y experiencias de aprendizaje más significativas y accesibles para todos los estudiantes. Reto 3. Preparación ante emergencias. Tengamos en cuenta que la pandemia reveló la fragilidad de los currículos presenciales rígidos y dependientes de la clase magistral. Para eso pues, necesitamos tener pues, currículos híbridos capaces de alternar esa parte de la presencialidad, virtualidad, el trabajo autónomo. Necesitamos también una infraestructura tecnológica. Obviamente que tengamos un muy bueno y muy rápido acceso a la internet, ¿cierto? Porque a veces porque no se tiene o a veces porque se tiene pero es muy lenta. La formación docente, obviamente pues, necesitamos tener docentes capacitados para ese tipo de emergencias o enseñanzas, ¿no? Y la cultura del cambio, ¿cierto? Pues el innovar pues, se va construyendo colectivamente, ¿cierto? Aunque generalmente a veces hay gente que sufre con los cambios, pero sea como sea, hay que hacerlo, ¿no? Reto 4. Sostenibilidad y pertinencia. El currículo debe conectar el aprendizaje con el territorio, el trabajo y los desafíos globales.
Necesitamos un currículo contextualizado, donde pues tengamos la pertinencia que tiene que ver pues, lo que es la parte del contexto local, las necesidades sociales y que haya pues una vinculación laboral, ¿cierto? Y pues dentro de la sostenibilidad, pues que tengamos unos objetivos de desarrollo sostenibles, un consumo responsable y ciudadanía ambiental. Tengamos en cuenta que la sostenibilidad no es un tema adicional, es un criterio para decidir qué saberes son indispensables y cómo se aplican. Reto 5. Formación para la vida. La pregunta no es solo para qué empleo, sino para qué proyecto de vida. Entonces, para tener un proyecto educativo vivo, pues, se necesita pues, que haya una empleabilidad inmediata, ¿cierto? Donde pues, los muchachos tengan competencias técnicas y donde pues, tengan prácticas laborales, ¿cierto? Y que tenga pues convenios ya sea con empresa privada o pública, ¿cierto? Y obviamente que ese proyecto tenga una formación integral, clave que tenga un pensamiento crítico, tenga una ética y una creatividad, clave eso de pensamiento crítico que no son máquinas, ¿no? Somos seres pensantes. El currículo debe articular lo técnico con lo humano, lo local con lo global y lo disciplinar con lo interdisciplinar. Condiciones para innovar el currículo. La innovación curricular requiere cooperación, política pública y cultura institucional. Necesitamos política y presupuesto, pues convertir marcos de referencia en acciones sostenibles, ¿no? Docentes, agentes de cambio, formación didáctica especializada y actitud crítica. Lo que hablábamos ahorita es clave esa parte crítica. Imagínense, si queremos eso de los estudiantes, pues también debe tener los docentes, ¿cierto? Y que sean pues agentes de cambios. Como muchos somos seres políticos. Autonomía con participación. Decisiones entre nivel central, escuelas y comunidad. Hay que tener autonomía. Mejora continua. Necesitamos evaluar, ajustar y aprender dentro del proceso, ¿no? La evaluación siempre es continua, ¿no? En todos los niveles, ¿no? Y pues tenemos como principio orientador que la innovación nunca será válida si se impone. Debe responder a una cultura para el cambio. De implementación sugerida. Se presenta entonces el paso a paso del análisis del currículo del Colegio de Rodrigo Triana en la parte técnica, sin perder de vista los objetivos de aprendizaje de acuerdo a los estándares y derechos básicos de aprendizaje propuestos por el Ministerio de Educación Nacional. En esta ruta entonces tenemos, primero, diagnosticar, que es identificar las brechas entre el currículo y el contexto de estudiante. Segundo, priorizar. Son los retos de flexibilidad de acuerdo a la innovación y sostenibilidad e inclusión. Tercero, actualizar. Revisión de contenidos y áreas optativas de acuerdo a la parte técnica y la trayectoria formativa. Cuarto, el acompañamiento. Formación docente permanente, haciendo uso de los recursos tecnológicos. Y por último, evaluar. Es tener evidencias de mejora continua y ajustes al currículo de la institución. ¿Cuáles son los resultados esperados? Pues tener un currículo más flexible, pertinente, que sea resiliente e inclusivo y orientado a la vida, que no se quede solamente en almacenar teoría para el joven, sino que el joven sepa cómo la va a aplicar en el contexto. De acuerdo al estudio realizado, se pudo concluir que el currículo sea dinámico, que debe responder a las transformaciones sociales, tecnológicas, culturales y políticas, que el currículo sea flexible como pilar, que permita ir al ritmo con opciones de actualización y trayectoria significativa, que la educación técnica sea inclusiva, que movilice oportunidades laborales, continuidad académica y emprendimiento laboral. Y cuarto, que el currículo esté enlazado
con la innovación, desde la parte de los docentes, las instituciones, las políticas públicas y la comunidad. El desafío actual es diseñar currículos que integren lo técnico con lo humano y preparen ciudadanos críticos, éticos, creativos e integrales. Referencias principales. Amado, Operti y Tedesco exponen que el currículo contemporáneo debe estar estructurado por un conjunto de planes, programas de estudios, proyectos educativos dinámicos que enfrenten en la actualidad los retos que se presentan más allá de lo académico para poder vincularlo con la exigencia del mercado laboral. Anuis promueve el currículo como un alcance en el terreno laboral, formación para la vida cotidiana en el mundo globalizado del desarrollo del país. Viduardi, quien enfoca el currículo desde las instituciones públicas como una fuente de empleo en generar actividades laboral al terminar estudios secundarios, sino también a seguir sus estudios superiores. Díaz Barriga plantea que además de organizar contenidos, expresa proyectos políticos y sociales marcados por la globalización, la digitalización y la crisis sanitaria. Morín lo enfoca desde la preparación superior universitaria, es decir, desempeño laboral interdisciplinario de acuerdo a su profesionalización. Olave propone que el currículo sea flexible, que se refleje desde el plano cronológico durante su trayectoria de estudio, donde las materias sean cambiantes de acuerdo al momento actual. Además, que sea participativo, dándole la oportunidad a los estudiantes de elegir las asignaturas mediante un sistema de exploración vocacional. Y por último, Polo y Casarini lo enfocan en la innovación curricular y la cultura de cambio. Plantean un currículo cambiante a través de la innovación basado en la cooperación y capacitación permanente de los docentes, que sean capaces de formar ciudadanos que puedan comprender, adaptarse y actuar en un contexto permanentemente transformador.